Bien, seguimos con ustedes. Los derechos de la comunidad LGBTI han sido un tema trascendente en los medios de comunicación este año 2022, empezando con lo que fue la elección de noviembre de 2021 en el municipio Simón Rodríguez, en el estado Anzoátegui, específicamente la ciudad del Tigre, con la aprobación de que pueda existir la posibilidad de una unión entre personas del mismo sexo bajo una figura de un contrato entre las partes, que abre las puertas al debate precisamente del matrimonio igualitario en nuestro país, y de ahí se ha desprendido nuevamente este tema y llegamos a un punto clave en el mes de junio, el 28 de junio, cuando se celebra el Día del Orgullo de la Comunidad, donde vimos una marcha en Caracas con un número de asistentes bastante impresionante y, por supuesto, en los medios de comunicación esto generó un revuelo bien interesante, y quienes están al frente del movimiento, Cody Campos, Leandro, que también está sumado al movimiento junto a Cody, han estado en los medios de comunicación reiterando la importancia de este tema, los derechos políticos, los derechos en términos generales de esta comunidad de nuestro país, que tienen un rezago importante desde el punto de vista legal, pero que también tiene vigencia su participación activa en hacer política. Tamara Adrián está con nosotros, a quien agradecemos, es abogada, doctora en Derecho, también defensora de los derechos de la comunidad y además la primera mujer transgénero en ser electa a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Carlos, por un placer que nos acompañe. Estamos siempre a la orden. ¿Cómo, a grosso modo, por supuesto es una pequeña introducción de lo que ha venido pasando, pero cómo lo evalúa Tamara Adrián, que además tiene años en defensa precisamente de los derechos de la comunidad, que el tema hoy esté tomando este auge al punto de hablar ya de una participación política mucho más activa en un contexto donde mencionamos precisamente hay un rezago desde el punto de vista legislativo respecto a los países de la región en esta materia? Comencemos por ese último punto. Hoy por hoy, la igualdad ante la ley, y eso implica el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de las personas trans por vía administrativa, sin necesidad de ningún tipo de operaciones, protección de niños, niñas, adolescentes y de personas en los colegios, protección contra la discriminación en general y acciones afirmativas existen hoy en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia en cuanto a personas trans y Perú por vía judicial en cuanto a personas trans. Es decir, que si sumamos la población de esos países, tenemos más del 85% de la población y no se acaba el mundo. Estas aves agoreras que dicen que el mundo se va a acabar, que la familia se va a acabar, no. Significa los que extinción de la raza humana, textualmente fue una expresión que escuchamos. Los que no tenían derechos pasan a tener derechos, y los que los tenían los siguen teniendo igualito. Y por cierto, con relación a eso, la extinción de la raza humana es muy cómico, porque eso implicaría que están pensando que todos los heterosexuales se van a convertir en gay. Mi amor, eso no sucede. Los gays, las lesbianas, los bisexuales, las personas trans, somos una minoría constante en todos los países. Es decir, que no aumentan ni disminuyen. Lo que aumenta o disminuye es su visibilidad. Dependiendo de los países, dependiendo de los contextos, existe igual número de personas LGBT en un país como Arabia Saudita, donde hay pena de muerte, o en España, donde hay todos los derechos, o en Inglaterra, o en México. De tal manera de que no es simplemente una visibilidad la que se está buscando, son iguales derechos. Y por eso hemos creado, y de hecho yo también formo parte de esa iniciativa, es una estructura donde estemos todas y todos, independientemente del color político. Primera vez que eso se hace. Y no es una estructura para personas LGBT, es una estructura que lo que busca son los derechos de todas las personas. Hay una pequeña diferencia. En Venezuela, las personas LGBT no tienen iguales derechos que las otras personas. En cambio, sí lo tienen, por ejemplo, las personas afrodescendientes, los indígenas, las personas con discapacidad, las personas que viven con VIH, tienen derechos iguales en la ley. Pero en la práctica, como decía Carlos Prosperi anteriormente, no los tienen. Porque, en definitiva, en Venezuela no se están respetando los derechos de nadie.
Pero hay una diferencia, cuando tú no tienes derecho, no puedes exigir el Cuando derecho. no tienes derechos en letra. En la, cuando no en la existen. ley. Y los estados lo que pueden es garantizar los derechos. No es que van a otorgar derechos. O los niegan o los acuerdan, pero no los entregan. Esa es una diferencia. Los derechos humanos no los otorga un estado. O los garantiza o los niega. Más allá del rezago que mencionamos desde el punto de vista legal, que también vamos a analizar por qué ocurre, además en este país, hay un rezago también que tiene que ver desde el punto de vista social. Este debate, en otro canal de televisión vimos a representantes del Estado, porque ser diputado es ser representante de un Estado, del Poder Legislativo de un Estado, hablar precisamente en un discurso de que esto podía significar la extinción de la raza humana, de la aplicación de una llamada ley Qatar, y habla precisamente tal vez no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista social, de si estamos preparados para esto y del rezago que pueda existir de estos temas, no desde el punto de vista de un marco legal, sino desde una sociedad que tiene una visión distinta respecto a estos temas. Lo conversamos luego de la pausa con nuestra invitada, Tamara Adrián, es abogada y activista también de derechos de la comunidad LGBTI.